El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Aquí ustedes tienen la palabra para proponer, reclamar y construir la televisión que queremos. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Porque todos somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Hoy queremos analizar el tratamiento de los contenidos en los procesos de inclusión que afronta la comunidad LGBTI en los medios de comunicación, pero especialmente en la televisión, porque todos somos Uno TV. Para ello nos acompaña Elizabeth Castillo. Ella es abogada de la Universidad de Caldas, experta y consultora en temas de género y derechos sexuales y reproductivos. Elizabeth, bienvenida a Uno TV. Muchas gracias, Mario, por la invitación y un saludo a la audiencia. Muchas gracias por tu compañía. Salimos a preguntarle a las calles, a nuestros televidentes, si están bien narradas las personas que hacen parte de la comunidad LGBTI en televisión. Veamos qué respondieron. Les falta mucho. La comunidad LGBTI está comenzando a incursionar dentro de los programas televisivos, pero sin embargo les falta mucha más fuerza dentro de los mismos programas. Yo creo que no, pues digamos que hacen muchas propagandas, pero no hay como información clara sobre, digamos, la comunidad, qué es lo que hacen, cómo apoyan a la gente, entonces debería haber más, ¿sí? Si quieren, digamos, que uno apoye su causa. No, porque en muchas ocasiones pues solo muestran, digamos, una persona y pues tratan de hacerla quedar más como en ridículo que mostrar lo que realmente tratan de demostrar, y pues también, digamos, faltan ciertas actividades culturales que muestren pues lo que realmente tratan ellos de expresar. Actualmente no se puede evidenciar una buena representación de esta comunidad porque es debido a los estereotipos que se manejan actualmente y sobre todo en el campo laboral, en que estas personas no han podido ser representadas de manera, digamos, uniforme o adecuada respecto a las necesidades que ellas tienen. Si fuera una encuesta, tendríamos que decir que hay consenso en la insatisfacción, ¿verdad? Pero la que me sorprende es el enfoque, no está suficientemente bien representado y además no existen unos contenidos claros que hablen de la reivindicación de esta gente. Y en ese sentido me parece muy valioso los 4 testimonios que acabamos de escuchar. ¿Cómo medir, Elizabeth, el grado de participación e inclusión que tiene la comunidad en televisión? ¿Cómo se puede medir? Yo no creo que exista un indicador exclusivo. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la manera en la que los contenidos se manejen y con la manera en la que se expresan y se ponen en la televisión los personajes que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual. Yo creo que ahí es donde está realmente el punto, porque como nos decían en el segmento anterior, muchos de los personajes que están representando o que han representado a personas de la comunidad LGBT lo hacen de una manera muy estereotipada, y eso realmente no ayuda a que esta representación sea, o a que esta imagen sea más clara. Los personajes que encontramos todavía son unos personajes como de caricatura, como muy salidos de lo que es la realidad, y la verdad es que las personas de la comunidad LGBT somos tan normales como el resto, entonces ahí nunca hemos visto como un romance o una relación de pareja, porque los homosexuales pues nos enamoramos, nos casamos, nos separamos, eventualmente tenemos dificultades en nuestras relaciones, laboralmente también tenemos un montón de realidades. Eso no lo hemos visto jamás en la televisión. Luego tú compartes la insatisfacción. Comparto la insatisfacción. Ahora menos que antes. Sin duda, eso ha cambiado, por supuesto, eso ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo, tal vez 20 años atrás esto era un tema que ni se nombraba, y si se nombraba generaba una cantidad de problemas enormes, y entonces le retiraban la pauta a la novela, si era una novela, entonces había unos anunciantes que decían ya no le íbamos a mantener la pauta publicitaria, pero eso sin duda ha cambiado, solo que hay que seguir trabajando en el tema. Claro.
Hay muchas formas de verlo, diversas formas de verlo. Veamos en la siguiente tribuna qué piensan los televidentes sobre este tema. Avancemos. Soy Yasmín Flores y hoy me comunico con el defensor del televidente porque quisiera conocer un poco más de la comunidad, que sean bien representados o también conocer un poco quién lo representa de manera seria, conocer un poco la situación real de esta comunidad, porque creo que al igual que yo somos muchos los que desconocemos el verdadero sentido y la razón de ser de ellos. Creo que en ese desconocimiento participamos casi todos en la sociedad colombiana. Te cedo la palabra para que le respondamos al televidente. Creo que ahí hay una demanda que es muy válida. Yo he sido partícipe de un movimiento social que ha hecho una transformación poderosísima en este país. Yo creo que no hay que perder de vista que los avances en derechos de la población LGBT transforman el país completo. Esto no es solo para los homosexuales, esto además transmite el mensaje de que este es un país más democrático, en el que se respetan las diferencias y demás, y esa historia no está contada. Esa historia no existe en la televisión, todavía estamos reducidos como a un personaje exclusivo que de pronto, eventualmente, es el que hace parte de una novela con unas realidades y unas historias y no sé qué, pero aquí no hay... Y un poco excéntrico, además. Y un poco excéntrico y muy, vuelvo y repito la palabra porque es que de verdad es el sentido muy estereotipado, muy como entre comillas, el personaje es esto es lo que es un homosexual. Y la verdad es que ahí hay muchas historias que contar. Y creo que ese reclamo que hace la audiencia es un gran indicador, interesante además para los productores y para los canales, pensarse en cómo van a contar esta historia o cómo van a empezar a incorporar personajes homosexuales y trans y bisexuales en sus producciones, que no sean personajes estereotipados y que sean personajes que vivan un montón de realidades cotidianas. Quizá hace falta, como ya está pasando, que haya escritores y directores que pertenezcan a la comunidad y sepan cómo representarlos. Yo no creo que se necesite un escritor afrodescendiente para hablar acerca de la realidad de los afrodescendientes en Colombia. Yo creo que lo que hace falta es sensibilidad y voluntad de poner estos temas en la televisión. ¿Puede haber, Elizabeth, inclusión de la comunidad LGBTI cuando en la sociedad hay tanta exclusión en lo laboral, en lo personal, en lo social? Yo creo que sí, yo creo que de todas maneras hemos hecho unos avances muy significativos en el país en el tema de inclusión para la población LGBT. Creo que, por supuesto, hay un largo camino por recorrer todavía, porque esto no es solamente ponerse en igualdad frente a la ley, sino empezar a que esa igualdad se convierta en una cosa real. Y para que se convierta en una cosa real hay que naturalizarlo. Hay que sacarlo de la imagen de un personaje con un montón de plumas, que es como lo que la gente tiene en la cabeza, y hay que entender que los homosexuales estamos en todo lado y es la voz de la televisión hace una labor muy importante en transmitir ese mensaje de que estamos en todas partes y somos gente de lo más normalita o de lo más complicada, porque tampoco es que seamos perfectos, simplemente somos seres humanos que tenemos unas dimensiones y unas realidades particulares. Bien, incorporemos a Marcela Sánchez a este diálogo. Ella es directora de Colombia Diversa y nos habla del proceso que han hecho las personas del grupo LGBTI para abrirse espacio en los medios y cómo ve el papel de directores y realizadores en ese proceso. Veamos. Haber tenido que soportar la estigmatización y tal vez la ridiculización que muchas veces tenían los personajes, sobre todo en las novelas o en los seriados, que realmente usaban personajes muy estereotipados y muy alejados de la realidad, casi un chiste. Creo que a partir justamente como de la mayor visibilidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales en la vida cotidiana de las personas, estos personajes han empezado a cambiar en la televisión colombiana. Incluso ya no son personas solas, incluso ahora son familias o parejas con hijos y demás. El papel de directores y realizadores es fundamental. Yo creo que es muy importante hacer investigación, mucha investigación. Creo que no hay que caer en los lugares comunes de que ser gay o lesbiana es algo uniforme en las distintas clases sociales o en las distintas regiones del país, o incluso ser gay o lesbiana es algo distinto, o ser trans, o ser afro y gay, o ser adolescente y lesbiana son condiciones muy distintas. Creo que ahí realizadores y directores tienen un reto importante desde la investigación misma de los personajes. Hablando de ese proceso de inclusión, ¿ese proceso es de vieja data
¿Es reciente? ¿Apenas está comenzando ese proceso de inclusión en nuestro país? Yo creo que ese es un proceso que tiene más años de los que la gente quisiera reconocer. Hay una imagen icónica en la historia de la televisión colombiana y son Las Hinojosas. Y este beso que se dan en algún momento, en algún capítulo, estas dos mujeres. Yo recuerdo que eso fue una bomba en la televisión, una cosa impresionante. También por las protagonistas. También por las protagonistas que en ese momento eran famosas, pero tampoco eran tan famosas. Margarita Rosa y Amparo sí ha sido famosa toda la vida. Pero yo creo que, y esto, pues yo lo recuerdo, yo estaba viendo televisión cuando esa escena ocurrió. Es decir, ha sido realmente en un periodo de tiempo corto. No es que esté diciendo que fue hace pocos años, pero a mí me alcanza la vida para haber visto ese primer momento y luego otros personajes que fueron entrando a la televisión, a series muy populares, como por ejemplo Betty la Fea. Y entonces ahí el personaje de Hugo Lombardi, que ese sí que era un estereotipado total. Era el personaje tal vez el menos representativo, el que la gente cree que es el que más representa a la comunidad LGBTI, realmente el menos representativo. Por el lado del grotesco, más que por el otra lado, cosa. sí, de una cosa muy puesta, afectada, muy sí. falsa, muy impostada, como sobre la situación de los gays, porque era específicamente una representación de gay, porque ahí sí que hay una diferencia. Hemos visto de gays, hemos visto de lesbianas muy poco, muy poco, y de trans pues nos quedamos con Endri Cardeño y su papel extraordinario como Laisa Reyes y ya, eso salió. No, ese tema no se ha vuelto a tocar. Y creo que ahí también hay unas dimensiones distintas en las que también habría que entrar a mirar cómo lo van a manejar y qué es lo que van a hacer en la televisión, qué propuesta le hacen al país, porque además esto es una cosa dialogada entre la producción televisiva y lo que la gente le responde a esa producción. Una cosa la representación, otra la participación de actores o creadores o realizadores de la comunidad LGTBI en las producciones. ¿Han encontrado ustedes dificultades en eso? Pues como no me muevo en el mundo de la televisión, pues no sé qué tan difícil sea para alguien abiertamente lesbiana o gay o trans ingresar como en el mundo de la televisión. Pero yo no conozco presentadores, bueno, ahora estoy pensando en uno que es gay, pero presentadoras o gente LGBT que tranquilamente transite, como que pase por los canales, que esté en una producción o en otra, no. Yo lo que entiendo es que es bastante difícil y que es como muy esporádico, es muy como todavía sigue siendo como de momentos, como de esta producción va a incorporar este tema y eso además se convierte en un asunto central y la gente debate y considera que cómo es que es posible que los homosexuales estén entrando a las televisiones de todo el país y a mí siempre me sorprende una cosa, Mario, y es que la gente está tan acostumbrada a la violencia que nada de eso lo inquieta. Entonces ven la apología al narcotráfico de grandes producciones nacionales, la apología a la violencia, al sicariato, eso no les inquieta, pero ven una pareja de hombres o de mujeres dándose un beso y entonces esto genera una gran respuesta y tenemos que estar muy mal como país para que nos cause más estupor un beso que un acto violento. ¿Ustedes cómo ven la participación y la confección del rol de ciertos personajes que trabajan, por ejemplo, en los programas de chismes en televisión? ¿Ustedes se sienten bien representados o también los ven afectados? No, yo creo que en esto hay que ser muy realista, digamos. Si estos personajes que están en programas de chismes no acudieran a ese estereotipo extremo, pues tal vez no estarían en el programa del chisme. Porque el programa de chisme tiene una muy mala calidad, realmente es muy bajo el contenido. Pero eso termina afectándolos a ustedes. Pero eso sin duda termina reforzando los estereotipos, sin ninguna duda. Sobre todo porque muchos de ellos pertenecen y se asumen como miembros de la comunidad. Claro, sin ninguna duda eso sigue reforzando el estereotipo de que los homosexuales son chismosos, por ejemplo. Hay homosexuales que son chismosos, sin duda, pero hay un montón de gente que no es chismosa. Muy bien, Elizabeth, cuando se habla de inclusión en la comunidad LGTBI en televisión, esta inclusión debe ir enfocada a contenidos, a personas que emiten esos contenidos y, por supuesto, a los televidentes a los que van a llegar. ¿Se tiene claro qué se debe hacer en esa lógica o cómo se debe hacer todo el proceso? Yo creo que no existe claridad ni siquiera entre nosotros mismos.
No estoy segura, no conozco, pero hasta donde yo sé en mis labores de activismo, no hay nadie trabajando en cómo posicionar el tema LGBT dentro de la televisión. Eso es un asunto que se va dando en la medida en que se nos va presentando la posibilidad de trabajar en otros escenarios, pero en este momento, estos años, estos 20, 25 años, hemos estado muy concentrados mirando el tema legal y cómo lograr que la ley nos mire igualitos a unos y a otros, independientemente de nuestra orientación sexual. Yo calculo que puede haber otro escenario a futuro, probablemente muy cercano, en el que ya haya unas labores de incidencia más claras y más directas acerca de cómo van a ser los contenidos y cuál es el tipo de homosexual o el tipo de bisexual o el tipo de persona trans que están representando los medios de comunicación. Pero en este momento todavía eso no ha ocurrido. Todavía estamos muy ocupados tratando de que la ley nos trate iguales. En ese sentido, por ejemplo, la televisión estadounidense nos lleva una ventajita, ¿no? Nos llevan una ventaja importante, pero es una ventaja que ha sido producto del activismo. La Liga Antidifamatoria, el GLAAD, G-L-A-A-D, GLAAD, es una liga muy importante que ha sido permanente custodia, ha hecho permanente custodia y vigilancia de los contenidos en televisión que tienen que ver con el tema LGBT, y eso sin ninguna duda ha causado un impacto muy importante, que es lo que vemos hoy en las series de televisión. Entonces tenemos comedias, pero además hay musicales y además hay series en los nuevos formatos de televisión que abordan el tema con muchísima claridad y con muchísima calidad además. Muy bien, Elizabeth, te invito para que involucremos voces de ustedes, los televidentes, en esta segunda tribuna en el tema que nos compete. No estoy de acuerdo con que haya una representación para la comunidad LGTB, porque no me parece que tenga sentido común. Eso no debe ser así. Bueno, es una posición radical. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que al televidente y a la gente que tenga alguna duda al respecto, tenemos mucho sentido común, y tiene mucho sentido común en un país que se está construyendo en el discurso de la paz y que le está apostando a acabar con un conflicto de más de 50 años. Tiene mucho sentido común respetar al que es distinto y entender que hay gente que no es parecida a otra y que igual así sean diferentes tienen los mismos derechos. ¿Puede la televisión ayudar a moldear esos comportamientos, a volverlos un poco más tolerantes? Yo creo que la televisión tiene un papel importante ahí. Lo vimos, para ponerle un ejemplo de otro tema, pero que es muy relevante, lo hemos visto en el asunto de la violencia contra las mujeres. Cómo en la medida en que empiezan a incorporarse estos temas y a asesorarse bien en la producción y de los contenidos y de los diálogos y de las construcciones de los personajes, y empiezan a hablar de la violencia contra las mujeres, yo no tengo duda al respecto. Yo creo que eso sí cambió mucho en el país respecto a la tolerancia con el tema de la violencia y a entender que no, hay asuntos que no son solo de pareja, sino que son asuntos que se tienen que manejar de una manera diferente. Y creo que ese aporte, ese ejemplo de lo que pasó y de lo que sigue pasando en el tema de violencia contra las mujeres o de abuso sexual infantil, es una prueba de que efectivamente la televisión tiene un papel aquí que contar y tiene un aporte que hacer a que la diferencia o el hecho de que los homosexuales seamos aparentemente tan distintos se naturalice de una manera más tranquila. A pesar de que en temas como el feminicidio, por ejemplo, no siempre la narrativa televisiva es afortunada, a veces es equivocada, ¿no? Es que el tema de la narrativa televisiva, si no es bien manejada, claramente produce unos resultados nefastos. Y no voy a referirme a ninguna de las producciones actuales en televisión, pero realmente si la apología a un personaje o la descripción de un personaje se convierte como en una parodia y desconoce todas las dimensiones de un personaje, incluyendo el lado oscuro, o el hecho de que fuera un feminicida, específicamente ya dije de quién estoy hablando. Si la narrativa desconoce eso, pues está sacando un dato muy importante del personaje. Entonces, no es tanto meter los temas, sino entender que el relato debe ser completo. Y eso sería lo que aspiramos, a que el relato sea completo. Hemos dicho, y lo acabas de ratificar, que tenemos problemas de comprensión y de claridad. Muchas veces al preguntar sobre el tema en pleno siglo XXI, hay prejuicios sobre el tema de inclusión, unos prejuicios que se mantienen y que son inamovibles, como veíamos en una de nuestras tribunas, ¿sí, verdad? Sí, yo creo que además hay que tener una claridad, y en eso
las personas que trabajamos por esta causa hemos sido siempre respetuosas, porque hay que entender una cosa, y es que si a nosotros nos ha costado trabajo entender el tema LGBT y entender que somos parte de una comunidad discriminada y luchar por los derechos y no sé qué, si nos ha costado trabajo a nosotros que somos parte de esta comunidad, pues más a la gente de afuera, a los que no lo han vivido directamente y no lo han sentido directamente. Y creo que en eso hemos sido prudentes en la aproximación. Aquí hay una brecha generacional clarísima. Estamos hablando de unas nuevas generaciones que no tienen ningún tabú con este tema y que han tenido toda la información del mundo, y otras generaciones de gente que está por los 40, 50, 60 años que jamás tuvieron información, que la primera aproximación que tuvieron a este tema es que era pecado o era delito, y entonces para ellos pues obviamente hay unas dificultades adicionales. Y eso hay que entenderlo, somos parte como de una generación de bisagra y va a haber un cambio cultural en curso que toma tiempo y en el que hay que entender los ritmos y las realidades. ¿Hay discriminación? Por supuesto que hay discriminación, pero es una discriminación que se va transformando lentamente y que es producto de una cultura que es eminentemente discriminadora con la población homosexual. ¿Y qué te ha gustado de afuera, de otras cosas que pudiesen servir como ejemplo para la televisión? Pero de afuera nuestra? Tendríamos que decir de dónde, ¿de América Latina? De América Latina o de Estados Unidos o de Europa. Sí, porque, miremos ejemplos, faros. ¿Puedo nombrar las producciones? Sí, sin ningún problema. No, yo creo que hay una cosa fantástica que hicieron los hermanos Wachowski, que son los de Matrix, la acaban de hacer y está en Netflix, que se llama Sense8. Y es realmente impresionante porque el centro de la historia no es la orientación sexual de los dos personajes, que hay dos personajes homosexuales, pero la forma en la que desarrollan el tema es fantástica. Hay una serie inglesa cuyo nombre en este momento se me escapa, que viene a ser como una respuesta a The L Word, que fue muy famosa, una producción gringa de hace unos 8 o 9 años. Y pues lo que está haciendo la televisión estadounidense yo creo que es muy interesante, los personajes que hay en Glee y los que hay en Modern Family, yo creo que ahí hay una información importante. Luego el asunto está en el tratamiento y en la construcción de personajes. Claramente el asunto está ahí, en no estereotipar, en no partir del supuesto de lo que se supone que son los homosexuales, sino pregúntenle a los homosexuales y construyan los personajes bien. Bien, miremos experiencias exitosas en nuestro país. Ya mencionaste lo de La Hinojosa, mencionaste el caso de Los Reyes. ¿Qué otras experiencias tú recuerdas que pueden ser, digamos, ejemplarizantes desde el punto de vista de la concepción, del desarrollo, de la construcción de personajes y del buen tratamiento? Yo diría que Los Reyes son como los que para mí, en mi criterio, se llevan el palmarés, porque el personaje de Laisa Reyes y Enrique Cardeño la construye con muchísima solvencia y con mucha claridad, y además complejiza el personaje, porque justamente de eso se trata, de entender, nadie es solamente una faceta o una dimensión, todos somos un montón de realidades que se entrecruzan en nuestras vidas. Y creo que en ese sentido, esa ha sido una experiencia exitosa. No estoy muy segura de que haya experiencias exitosas que podamos calificar como tales en general. Sí. Puede que me esté perdiendo de alguna cosa que está ocurriendo hoy en la televisión, pero la verdad, yo no conozco un personaje bien construido, complejo, con distintas dimensiones y realidades, aparte del de Laisa Reyes. Que no sea la experiencia tradicional de la mezcla de ingredientes. Tenemos una trama y mezclémosle, ¿no? de manera extraña y atractiva a la vez un personaje de la comunidad LGBTI como para variar, como para afectar, como para emocionar, ¿no? Claro, sí, la realidad es que pues, no podemos ser un personaje de adorno dentro de la historia, o puede ser un personaje marginal dentro de la historia, pero lo importante es cómo se construye el personaje y qué papel cumple el personaje dentro de la historia. Ha habido casos en la televisión informativa que han tenido representación de la comunidad LGBTI, el caso de presentadores, incluso si no se han expuesto a sí mismos como tales. ¿Tú ves cercana esa posibilidad de gente que se asume como tal públicamente y que sean líderes de opinión y de información en la presentación de espacios informativos? Seguramente que sí, seguramente. Además hay gente muy divertida, muy interesante, muy culta, que puede transmitir un montón de información y conectar con la gente de maneras muy emocionales y muy rápidas y muy tranquilas. Yo creo que uno mira el fenómeno que es Ellen DeGeneres en los Estados Unidos y ese es un personaje
que está en permanente interlocución con el público, que construye permanentemente una dinámica y que es pues una lesbiana casada con otra mujer, con un matrimonio público, visible, reconocido, no sé qué. Yo creo que sí, yo creo que muy pronto estaremos en esa dimensión en Colombia, personajes de ese estilo o de otros estilos que se relacionen con el público de manera dinámica, que le cuenten un poco de su vida al público y que con eso se construye una realidad distinta que el solo coger una faceta de los personajes y ponerla en lo público, que es lo que pasa, por ejemplo, en los programas de chismes. Fabián Mendoza, reconocido actor y presentador colombiano, se involucra en esta conversación. Le preguntamos cómo fue la experiencia que tuvo cuando interpretó a un personaje que hacía parte de la comunidad LGBTI. Nunca, digamos, he sido homofóbico, siempre he tenido muchos amigos gays y por esa parte es muy interesante para uno porque en la construcción de personajes como estos, pues entonces tiene uno como muchas herramientas con las que puede jugar. Entonces, la verdad me divertí mucho haciéndolo, me divierto mucho con mis amigos gays porque tienen un humor particular, un humor especial y me río mucho y cada vez que tengo que construir un personaje voy hacia donde están ellos y les pregunto, bueno, ¿y ahora qué dichos me tienes? Bien, ¿qué deben tener las narrativas y estéticas televisivas para que nos cuenten bien acerca de la comunidad LGTBI? Ya hemos dicho tratamiento, construcción de personajes, espontaneidad. ¿Qué añadirías tú desde tu perspectiva? Yo creo que sería bueno abrirle el espectro a los personajes y entender que una persona homosexual no es solo homosexual, es profesional, tiene una relación de pareja, tiene familia, tiene dificultades en sus espacios laborales o lo es muy exitosa laboralmente. Como abrirle un poco el escenario, un poco la perspectiva a los personajes, no dejarlos reducidos simplemente a que tengan una relación de pareja con otra persona del mismo sexo, sino abrirle un poco, complejizar un poco más esa información. ¿Funciona eso, ya para concluir, de ponerse en los zapatos del otro? Yo creo que funciona eso de ponerse los zapatos del otro. Si hay algo que funciona es eso. Es entender que aunque sea distinto, tiene los mismos derechos. Elizabeth, muchas gracias por tu presencia. A ustedes. Muy amable por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana aquí en este canal. A esa hora es la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. O si prefieren acercarse a la Avenida El Dorado, 85D 55 local 107, aquí en Bogotá, y participar de viva voz en nuestro programa con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.